Remercions donc ceux qui ont accepté de passer du temps avec nous sur leur ruche. Le tout premier se situait aux alentours de Trinidad. Et 3, 6, 7, 8, il met 8 cadres dans sa housse là. Et les housses sont pas hautes. Estas cajas pequeñas se usan para la producción, para las crías. Primera cámara de cría y segunda cámara de cría. Vous utilisez une grille à rennes? Sí hay, pero nosotros lo utilizamos poco, porque eso más bien donde se usan es en los centros de reina. Vous avez des problèmes avec les maladies du couvain ici? Aquí no abunda mucho la enfermedad. No hay mucho. No. Comment gérez-vous le varroa dans vos ruches? Nosotros utilizamos un panal que aquí en estos momentos no está, en otras. Un panal trampa, para que la mayor parte de los zánganos se concentre ahí y después decapitarlo. Y ese es un medio de controlar la varroa, porque Et comment renouvelez-vous les cadres dans la ruche? la renovación de panales se hace en los tiempos de buena cosecha, para poder poner la lámina estampada, para que la abeja obre el panal y mientras tanto hay que dejar los panales más, para que ellas por lo menos no pierdan tanto tiempo en obrar un panal y tener donde reproducirse ella para las crías. Quelle proportion de cadres est changée chaque année? El 30 y 40%. Et à propos des rennes, est-ce que vous les changez régulièrement? Todas las colmenas se le cambia la reina una vez al año, a todas, a todo momento. Nosotros tenemos una planificación en dependencia, si el año pasado a este apiario se le cambiaron en el mes de marzo, aproximadamente entre febrero y marzo, se hace el cambio de reina. Otra. Ce sont des rennes que vous achetez où? En los centros de reina que tenemos en Santo Espíritu, allá en la UPC. Alors on précise, vous êtes 6 et vous avez 1000 ruches. Hein. Combien de rennes vous achetez par an? Promedio 1025 reinas. Combien coûte une reine? Cuesta 80 pesos por la moneda nuestra. Et c'est cher? No, No es caro. no. Vous avez des soucis avec l'essaimage? Cuando los problemas de enjambrazón en el mes de marzo es cuando más hay. Por eso que yo le decía que ya ahora, la semana que viene, venimos a trabajarla y ahí toda la celda que está preparando la colmena para enjambrar, se la eliminamos. Se la elimina. Et vous repassez toutes les semaines pour casser les cellules? 15 días. En Matanzas, l'apiculteur nous disait qu'il avait 2 périodes d'essaimage en février-mars et une en octobre-novembre. Est-ce que c'est pareil ici? En marzo, aquí, el mes de enjambrazón es en el mes de marzo. En el mes de marzo principalmente. Ya después en agosto, septiembre, vuelve otra vez, pero en menor cantidad.
Y a-t-il un problème de sécheresse cette année? Sí, ¿Es atraso? es atraso para las producciones, porque las floraciones son muy escasas, poca flor en estos tiempos. Sí. Y es Y, excepcional. y la producción es mínima, es muy poca. La vegetación está seca. Est-ce qu'il vous arrive de nourrir les colonies? Sí, cuando las sequías como esta se prolongan mucho, sí hay que ponerle alimento. Vous leur donnez quoi? Du miel, du sucre? Azúcar, Azúcar, caña, de caña. azúcar de caña. Si es por un periodo largo, es azúcar humedecida con agua de miel. Si es ya para iniciar una cosecha, se pone el estimulante, que es jarabe. Agua de azúcar hervida, hacer un jarabe y se le pone entonces para que sea alimentación rápida. En septiembre, nosotros esa alimentación la usamos en septiembre para iniciar la cosecha de octubre. Et en février, ce n'est pas nécessaire? Muy poco, muy poco. Vous faites de la transhumance? Sí, Sí. para la flor del mangle en la costa, principalmente. Una sola transhumancia, Vous déplacez combien de ruches? 500. Nosotros transhumamos 500 colmenas. Et combien de miel vous faites à l'année? Por colmena, Por colmena. al año entre 45 y 50 kilogramos de miel por colmena. Quelles maladies sont un problème? Las comunes, aquí es la varroasis, Sí. la cariasis Sí. y la otra que no recuerdo el nombre, que es ¿Lo qué? ¿Lo que americano? ¿No? el loque ya hay, pero poco, el loco americano, pero ya se ha ido extinguiendo. ¿Cómo se llama? No, ya. Nosema. No Nosema. Sí. Après avoir bombardé notre ami de questions, nous demandons à réouvrir une ruche. C'est toujours l'occasion de scruter les gestes de l'apiculteur. Et tout de suite, une première question revient. Est-ce que vous faites toujours comme ça, c'est-à-dire la hausse à droite et le corps devant? Yo la estoy poniendo delante ahora, pero por lo general se pone detrás, para no entorpecer la salida de la abeja. Ensuite, pour ma part, comme à chaque fois que j'ai pu le faire, j'ai demandé à prendre des cadres pour mieux observer les abeilles. À chaque fois, j'ai eu le sentiment d'avoir des abeilles assez vives qui tiennent tout juste le cadre. Elles étaient relativement douces, mais il fallait de toute manière quitter le rucher à un moment ou à un autre. Le miel et le pollen manquaient sensiblement. N'oublions pas que nous étions fin février, la mielée de mars allait recommencer. Et puis Norberto nous avait indiqué que c'était une période de sécheresse. Malgré celle-ci, le couvain présentait régulièrement des traces d'ascosphéros, une mycose qu'il est compréhensible de trouver ici étant donné le climat tropical humide. Mais là, il faisait plutôt sec. La mosaïque dans le couvain provenait certainement du nettoyage incessant des ouvrières pour retirer ces larves mortes. Cependant, je ne trouvais pas de traces d'évacuation de ces pupes calcifiées à l'entrée des ruches et nous ne sommes pas allés jusqu'à vérifier le plancher des caisses. La ponte restait abondante, probablement expliquée par la vigueur de la jeune reine. Les cires étaient souvent assez foncées. N'oublions pas qu'il n'y avait pratiquement pas d'interruption de ponte. En tout cas, nous pouvions tabler sur environ 17 générations d'abeilles contre une dizaine en Europe, selon les latitudes. Est-ce que vous respectez l'ordre des cadres pour le nid à couvain? Nosotros aquí ponemos el que tenga reservas de miel y polen, cría operculada como esta, cría operculada, y al centro los panales, los más nuevos y los que tengan huevos, los huevos, para que el nido se concentre. Vous fabriquez vos ruches ou elles viennent de l'UEB? Allá en la UEB hay una carpintería, que es la que nos fabrica, es la que produce los materiales, los elementos de colmena los fabrican allá, nosotros los compramos. Est-ce que vous pensez qu'ils font du bon travail? En dependencia de la madera que haya, porque mira, Il nous disait que le bois était humide et que la résine provoquait des fissures. no es la madera, no,
Y entonces hay veces que la madera se hacen con una madera mala y son las que poca durabilidad. Sí. Alors, votre rucher étant conventionnel, pourquoi? Porque en la zona hay campesinos que cultivan. Banana. Sí, banana y otros cultivos en esta área. Entonces ya la miel no puede ser una miel ecológica. No, es- Quelles sont vos relations avec ces agriculteurs? Est-ce qu'il y a des problèmes? No, con ellos no hay problema. A ellos les beneficia las abejas para polinizar los cultivos, para mayor producción en las partes de ellos. Que incluso tomate, calabaza, pepino, esas cosas principalmente. Cultivos para ellos de ciclo corto, de 3 meses, 2 meses, Ils utilisent des pesticides? muy poco, muy poco. Muy poco porque no lo pueden aplicar o no lo deben aplicar. La réponse était restée un peu évasive. Sur le chemin du retour, Norberto nous confiait avoir un extracteur 4 cadres. C'est pour les 4 Ah, 4 porque es manual. C'est plutôt difficile pour 1000 ruches. personas. No es que sea difícil, lo que el trabajo es más lento. No es como si, porque nosotros tenemos una nave de castra que vino específicamente para eso, que la centrífuga que tiene trabaja con un motor eléctrico, trabaja con su, y es de 32 panales. Es como- Pero la que es manual, Ah oui, rappelons-le, vous ne travaillez pas seul, hein. nosotros es una brigada que es de 6 compañeros. Ujú. Y siempre andamos los 6 trabajando juntos. Et vous faites tout le travail, les 6 ensemble, y compris le contrôle sanitaire. No, sí, porque dentro de los 6 tenemos un técnico veterinario. En la brigada tenemos un técnico veterinario, que es el que lleva el control de todo eso. Sus libretas de campo, sus estudios, los expedientes apícolas, todo. Y así el campo. Et à quelle fréquence se font les contrôles? Mensualmente nosotros cuando visitamos los apiarios se hacen todas esas operaciones, se revisa todo la documentación. Alors toutes les ruches sont contrôlées? En el año se controla en dependencia el 40%, el 45%. Donc pour chaque rucher, vous contrôlez 8 à 10 Por ruches. ejemplo, 10 Sí, colmenas. exactamente. En este, por ejemplo, se controlan 8 o 10, en otro igual y así. Et ces contrôles vous permettent d'avoir un meilleur suivi sanitaire, par exemple le taux d'infestation de varroa ou autre? Cuando se coge las muestras de abejas en las colmenas, se lleva al laboratorio, se hace el análisis y el laboratorio es el que determina la tasa de infestación que hay por apiario. El porciento de colmenas que se van a analizar, cuando usted va a hacer los análisis, tú pides el tipo de análisis que tú quieres, varroasis, cariasis, esas cosas. Entonces ellos ahí te las analizan lo que tú quieres y te dan el resultado después. Et c'est un service payant pour l'apiculteur. Sí. Sí. Oye, siempre ha sido el gran amor, Chaya. Cienfuegos, adiós, me voy para La Habana. Ah, Cienfuegos, adiós, porque me... Cette fois, nous étions à Holguín. La ville allait nous servir de campement de base pendant 2 jours. De là, nous avons visité la plage de Guardalavaca, puis nous sommes allés à Gibara, sur la côte, afin de rencontrer d'autres apiculteurs. No, mira, escucha. Tenemos una historia tú y yo. Me conoces desde que era niño. Ey, y siempre ha sido el gran amor. Y no sabía nada más fino. Pero ahora tengo que cambiar mi vida. Y por eso yo... Là, nous avons rencontré le jeune Yasmani, apiculteur bio, qui suit en parallèle des études de vétérinaire. Et avant de nous faire visiter sa ville et rencontrer d'autres apiculteurs, il nous a accueillis chez lui avec un bon lait de coco. Il nous a alors montré la tonne de papiers administratifs liés à l'apiculture. 3 bons quarts d'heure n'ont pas suffi pour passer le classeur en revue. Néanmoins, cela nous a permis d'échanger un petit peu sur les abeilles. Thierry lui demandait alors quelle était la variation de dynamique des populations pendant l'année. En los meses de verano, de julio a agosto, ella tira a bajar
porque son meses que si no la transhumas o si tu área no está fuerte, no hay abundante néctar. La reina casi no pone porque ella dice no entra de néctar. En effet, nous cherchions à comprendre tous les rouages de cette apiculture qui permettait aux colonies de tenir avec le varroa. Nous avions dessiné un diagramme de la dynamique de population en comparant l'Europe à Cuba, et la question de l'essaimage s'est posée. Là où beaucoup nous disaient que les colonies n'essaimaient peu ou pas, Yasmani nous disait Casi todas. Casi todas fueron hambradas. toute la production des abeilles, toutes les ruches. Casi todas hambradas. Sí. ¿Sí? Sí. Donc c'est à ce moment-là qu'ils changent les reines. En octubre. Recuerda que, como te dije, esta zona costera hemos probado de ponerle varias alzas para que ella aumente. Y hay veces que con 4 alzas, media alza, se enjambran. Sí. Eso es muy característico de esta zona. Sí, ellas se reproducen en esas cosas. Y cambiamos la abeja reina, la cambiamos anual. Todos los años yo la cambio en octubre, noviembre, por ahí. Yo cambio, empiezo a cambiar todo el porciento de mis abejas, el 100% ya en diciembre, yo lo tengo cambiado de abejas reina. Recuerda que una abeja reina dura 5 años, aproximadamente 4, 5 años. Sí. ¿Qué pasa? Que una abeja de 1 año no es lo mismo una abeja de 3 años. Ya la reina se desgasta poniendo, son casi 2.000 huevos que pone diario. Es mejor todos los años una abeja fuerte, joven. Si sale un enjambre con esa abeja ya vieja, es decir, ya por el fuerte que se queda nueva, nosotros la controlamos en el registro y le cambiamos las abejas reinas y le ponemos una nueva. Eso sí, y nosotros hemos cambiado las reinas, hemos aumentado el número de alzas y ellas enjambran. No sé si es un tipo de relación que la gente enjambrar, no sé si esa temporada ya por el área, por la zona enjambran, pero ellas enjambran. Bon, c'était peut-être une particularité de la région, ou alors nous n'avions pas saisi à quel point l'essaimage était problématique ailleurs et que les apiculteurs passaient vraiment casser les cellules d'essaimage. Mais ils nous disaient passer tous les 15 jours, un laps de temps assez long pour contrôler l'essaimage. Ensuite, pendant que Yasmani nous présentait la réserve écologique, nous passions en revue quelques ruches situées au cœur de cette réserve. L'apiculteur en chef, le père, avait tenu à ce que son fils fasse les manœuvres, mais celui-ci manquait d'expérience et, hormis les observations habituelles, nous n'avions pas obtenu grand-chose. Pican. La Reserva Ecológica de Caletones está ubicada en la región oriental de Cuba, al norte del municipio de Jibara. Esta reserva limita por la parte este a la ciudad de Jibara, por la parte sur la sierra de Cupaycillo y por la parte oeste al municipio Jesús Menéndez, perteneciente a la provincia de Las Tunas. También comprende una biota marina que incluye la parte norte de la costa norte del municipio Jibara. En esta reserva se practica la apicultura orgánica. Están ubicados 8 productores en todo el área de la reserva ecológica. Yo soy productor de la reserva, tengo 3 apiarios ubicados en el corazón de la reserva ecológica. Poseo 75 colmenas. La diferencia entre la apicultura ecológica y la apicultura orgánica es, primero, la zona debe estar certificada como zona ecológica, donde no se apliquen ni pesticidas, ni haya industrias ni asentamientos poblacionales. El apicultor que cumpla también con la introducción de reinas ecológicas, láminas ecológicas, entonces se determina por la agencia certificadora y por el CIAPI como producción orgánica. El productor convencional que desee transitar hacia la apicultura ecológica, primero tiene que pasar un año de transición. En ese año de transición debe introducir reinas ecológicas, láminas ecológicas, elementos de colmenas ecológicos y fundamentalmente estar en un área de reserva ecológica certificado por Sanidad Vegetal, en este caso aquí nosotros, que diga que en el área no se aplican ni productos transgénicos ni pesticidas,
ni hay asentamientos poblacionales ni industrias. Se considera como reserva ecológica. La diferencia entre un productor convencional y uno ecológico es que el ecológico, el convencional puede estar situado a la orilla de una ciudad, en un campo donde haya cítricos, donde haya producción de calabaza, pepino, tomate, pero que se le apliquen pesticidas y otros productos para mejorar la calidad de la planta. El ecológico no, como ya dije anteriormente, ni productos químicos ni nada, todo es ecológico. Viene la empresa certificadora y certifica como producción orgánica. Acá en la reserva ecológica todos somos orgánicos porque estamos en una reserva ecológica y todo ahí, todo lo que surge ahí, todo lo que sucede ahí es orgánico. Solamente hay 2 meses que son un poco malos acá en la reserva, que es julio y agosto, que hay una decadencia de la flora melífera y también está en dependencia de las lluvias, fundamental en la reserva ecológica. Si llueve tenemos miel, pero si no llueve ya hay floraciones que salen y no da néctar, es decir, la flor no secreta el néctar y cae, puff, salió, pero no secreta el néctar. Pour terminer, Yasmani, comment vois-tu le futur de l'apiculture à Cuba? Bueno, la apicultura de Cuba va encaminándose, vamos teniendo un campo de visión más amplio. Yo diría, como dice la doctora Mayra Verde, la apicultura en Cuba es fundamental. Como ya te enseñé, se lleva mucho control, estamos muy controlados por veterinaria, para enfermedades, para todo, y mucha capacitación fundamentalmente. Yasmani, que penses-tu de l'organisation de la filière très intégrée et qu'au bout du compte, on ne peut pas vendre sa production à qui on veut? Apicuba es la empresa rectora de toda la apicultura en el país y es la que dirige y controla toda la producción apícola, es decir, Cuba exporta todos los productos, es decir, cárnico, frutales, miel, café, cacao, todo a través de Cuba Export, que es la empresa exportadora de Cuba, y entonces la miel debe de pasar por planta, debe de pasar por la empresa y de ahí ser exportada por Apicuba, por Cuba Export. Pour revenir quelques instants sur les apiculteurs rencontrés, le père et le fils, là encore nous observions les pratiques déjà rencontrées chez les collègues apiculteurs. Environ 11 mois de mielés récoltés mensuellement grâce à une miellerie mobile qui se déplace jusqu'au rucher, enfin ici à quelques centaines de mètres. Je vous laisse imaginer. Ici, le jeune garçon nous disait casser les cellules tous les 10 jours pour limiter l'essaimage, mais ses réponses étaient un peu confuses. De toute façon, les rennes étaient changées annuellement, et en cas d'échec de ce changement, par une mauvaise acceptation de la reine par la colonie par exemple, il nous disait replacer un cadre de couvain ouvert dans la colonie orpheline pour qu'elle refasse sa propre reine. Combien de colonies étaient concernées? Nous n'avions pas la réponse. Petite particularité ici tout de même, les colonies n'étaient que sur un seul corps et possédaient 2 hausses. Les grilles à rennes étant peu ou pas usitées, le couvain côtoyait le miel dans les cadres de hausse. Comme ailleurs donc, le varroa était géré par un cadre à mâle et mes scrutations de couvain me montraient là encore des abeilles assez vives sur le cadre, peu piquantes et un couvain parfois clairsemé. Ici ou là, quelques ailes manquantes ou déformées et de l'ascosphéros. Enfin, sur cette ruche ouverte, la colonie était orpheline, ce que semblaient ignorer les apiculteurs.
cette dernière ruche ouverte en bon état nous montrait la même chose, le dynamisme de la colonie ne semblait tenir que grâce à la jeune reine. Le rucher semblait récent, les caisses en bon état et les cadres relativement nouveaux. Sur la route du retour, grâce à notre chauffeur de taxi, nous retrouvions à la tombée de la nuit un apiculteur-agriculteur dont nous avions repéré le rucher quelques heures plus tôt. Nous étions près de la ville de Melones, perdue en pleine campagne.